Amigos, bienvenidos. Hoy lucha por la vida, los pesares de más de 150.000 pacientes con enfermedades catastróficas y su clamor por una atención que está garantizada en la Constitución, pero que no se cumple. Además, deporte, disciplina y riesgo, las lesiones y complicaciones de practicar deporte recreacional sin preparación ni rutinas. Esto es Visión 360, aquí empezamos. Más de 150.000 personas en el Ecuador padecen de enfermedades catastróficas, raras o huérfanas, según datos del Ministerio de Salud Pública. La Constitución les garantiza en su artículo 50 una atención especializada, gratuita, oportuna, preferente, inmediata y prioritaria. Letra muerta. Porque hay personas que lamentan la desprotección en casos donde la vida del paciente pende de un hilo. Hernán Higuera nos presenta a continuación la realidad de algunas familias. Son casos en su mayoría de niños con enfermedades raras y que junto a sus padres viven en una eterna lucha por la vida. Ser padre o madre es un acto de coraje. Es exponerse a todo tipo de dolor o a la incertidumbre de saber si se actúa correctamente. Es también sobrellevar un miedo. El miedo a perder algo tan amado, aún más cuando la vida de tu hijo pende de un hilo. La voz de una madre desconsolada retumba. Ella clama porque alguien la escuche. Me pide que haga algo, que muestre lo que le sucede a ella y a cientos de personas que atraviesan por lo mismo. Me exige que no sea cómplice de lo que considera una injusticia para su hija, la pequeña Alejandra, de 2 años y medio, quien tiene una enfermedad considerada catastrófica, rara o huérfana. Alejandra es uno de los tantos rostros de la lucha por la vida. Nació con una deformidad craneofacial a causa de una craneosinostosis. Fue una enfermedad totalmente desconocida que nosotros buscamos ayuda de muchos médicos que no sabían decirnos qué era lo que tenía, entonces nuestra lucha fue constante. La falta de atención integral de mi hijita ha hecho que su deformidad vaya creciendo, que sus ojitos se vean afectados, que el cráneo no sea corregido y eso vaya deformando más su cabecita y su carita. En ese examen lo que dice que el nervio óptico de mi hijita se está empezando a dañar. Eso quiere decir que es riesgoso ya la ceguera de mi hija. El caso de la infante es conocido por el Comité Técnico de Gestión de Pacientes con Enfermedades Catastróficas del Ministerio de Salud Pública. Ha sido tratada en varias casas de salud, pero la gravedad de su enfermedad congénita ha hecho que sus padres soliciten la ayuda para llevarla al extranjero, pues hospitales como el del IES en Quito aceptan que no hay más que hacer con la menor en la red pública de salud. En noviembre del 2014, hace un año, recomendaron la derivación internacional. Yo solicité al Instituto de Seguridad Social que me ayude con $49.869 para poderle operar a mi hija. El Instituto el IES aprobó el caso mediante una junta de especialistas.
aprobó que se pague la operación de mi hija en el exterior, porque ellos emiten certificados donde dice que ellos no están en la capacidad de resolver el caso de mi hija. Entonces, ellos aprobaron, una vez que ellos aprobaron, pasaron al Ministerio de Salud Pública, que ellos son el ente regulador de los fondos del IES para estos casos, para las derivaciones del exterior, y el Ministerio de Salud Pública me negó el caso. La pequeña muestra una severa deformación en su carita. Los padres han buscado el apoyo en el Miami Children's Hospital de Estados Unidos, donde su tratamiento cuesta $120,000. Nosotros hicimos todos los esfuerzos posibles y viajamos donde un especialista en el Miami Children's. Él me emite un criterio médico que dice: tu hija se puede salvar, tu hija puedo dejarle normal, pero tengo que operarle ya. El Ministerio de Salud ha pedido el criterio del médico extranjero, reunió al Comité Técnico de Gestión de Pacientes y decidió, como consta en este documento, que la niña se encuentra estable, que no requiere un procedimiento inmediato, que se le haga una nueva evaluación y recomiendan tratar a su hija con un médico dentro del país. Yo le pregunto algo, ¿usted le pondría en manos a su hijo de un médico que va a exponer el cráneo, va a exponer el cerebro de su hija por 4 horas a un cirujano plástico? Porque él es cirujano plástico. El tema de mi hija es muy delicado. Yo no puedo hacer eso. Es un horror en realidad. La primera vez que supuestamente hicieron una junta médica fueron las secretarias, las psicólogas, las que sentenciaron el caso de mi hija. Los padres dicen tener las pruebas para afirmar eso. El documento no lo firma un especialista, sino una psicóloga. Y la psicóloga textualmente, yo fui, rogué, imploré, me dijo: ni fregando, textualmente, ni fregando le vamos a dejar salir a su hija. Yo les pregunto, ¿el dinero es de la psicóloga o el dinero es de los afiliados del IES? La desesperación de una madre no tiene límites y Patricia dice haber implorado a todos para frenar el dolor que su hija siente. En el enlace 410 habló con el presidente. El presidente dijo: bueno, no se preocupen, si Karina Vance no les ayuda, 50,000 para nosotros no es mucho, les vamos a ayudar, vamos a sacar de unos fondos común que tiene el partido, o si no, va a rifar un reloj que le habían donado al hijito. Entonces, cosas de ese estilo que para nosotros, como le dije al presidente, yo no quiero el dinero del bolsillo del presidente, sino que se hagan valer los derechos de mi hija. Yo insisto, si tengo un niño con un problema y hago lo que sea, presidente, papa, etcétera, para que se me escuche, lo entendemos perfectamente, pero es imposible en un espacio así atender todas las peticiones. Y hay asesores presidenciales que los dirigen a la atención adecuada, porque muchas veces también creen que la solución es hablar con el presidente, cuando es mucho más eficiente hablar con la ministra de Salud. Ante todas las negativas del Estado ecuatoriano, Patricia y su hija Alejandra, con recursos donados por el municipio de Guayaquil, viajaron a los Estados Unidos. Allá un equipo de médicos especialistas determinó la urgencia de operar a la pequeña. Lo hicieron. En 6 horas su cráneo se ha reconstruido y se salvó su vista. Pero ha quedado aún una deuda comprometida de $22,000 y pronto volverán al país. En el Ecuador, más de 150,000 personas viven con enfermedades catastróficas, raras o huérfanas. ¿Cómo se tratan y cuál es el presupuesto para ayudarlas? Correos electrónicos, llamadas, mensajes de chat, visitas y pedidos de entrevista durante 2 meses no sirvieron para contrastar la información de este reportaje, tal como lo cita el artículo 22 de la Ley de Comunicación. El Ministerio de Salud, sus autoridades y mandos medios nos negaron sistemáticamente cualquier tipo de información. ¿Cómo se cubren los tratamientos para personas con cáncer, deficiencia renal, enfermedades congénitas y todas aquellas enfermedades que ponen en riesgo la vida de las personas? Reportes periodísticos publicados en el 2014 señalan que el Estado destina $200 millones anuales para cubrir estas enfermedades.
Hay familias como la de Danielito, que se cansaron de vivir en los hospitales y de rogar a las autoridades. En esta casa solo esperan un milagro de su patrona, la Virgen del Cisne. Mi niño tiene no hay realmente un diagnóstico definido para él. Él tiene miopatía visceral esporádica, tiene trastorno de la motilidad intestinal. Entonces, dentro de esos diagnósticos que nos dan, realmente no se sabe en definido qué es lo que tiene. Pero yo como madre lo que puedo ver en mi hijo es que no puede él alimentarse como otros niños normalmente lo hacen. A este menor de año y medio de vida le han practicado 7 cirugías. Los médicos, adivinando un diagnóstico, le han dicho que podría tratarse del síndrome de Hirschsprung, que es la ausencia de los nervios en su intestino. Los contenidos se acumulan, lo que le causa la hinchazón de su estómago. El Estado los ayudó hasta mediados de este año. Pagó una deuda de $40,000 en un hospital de Quito. Luego su situación cambió. Estamos con mi hijo en la casa, pero con una restricción de alimentos sumamente restringido, digamos. Y todo lo que yo le doy a él o mi esposo es probando cómo funciona en él. Tuvimos que muchas veces ingresarlo por emergencia al hospital, porque si yo le daba agua, él se inflaba. Si yo le daba de comer algo muy, muy sencillo, por decir una sopita base de arroz, algo así, él se inflaba. Y lo que hacían los doctores cuando yo lo ingresaba era meterle una manguera por la nariz y salía mucho líquido. Salían todos los alimentos que estaban en la barriga fermentados. Mi hijo tenía una barriga que tenía un tamaño como que si hubiera comido una pelota de básquet. El IES, por la afiliación de sus padres, le proporcionaba la atención y los tarros de leche, el único alimento que su cuerpo toleraba, pero eso de pronto acabó. La leche que él también le hizo súper bien fue una leche que se llama Neocate, que se le dio a él cuando estuvo hospitalizado, y luego que nos dieron el alta, nos siguieron dando también, nos dieron por 2 ocasiones más y nosotros le dábamos a él. Pero a partir del 24 de julio de 2015, el hospital Carlos Andrés Marín dice que ya no están comprando esa leche. Ya no están comprando esa leche por falta de partida presupuestaria y que en vez de esa leche están comprando otra, que se llama Puramino, que es realmente que no, lamentablemente esa leche no le asienta a nuestro hijo. Yo que nosotros como padres, ¿qué más quisiéramos que le asiente y le haga bien para no estar en estos 5 millones de la leche? 2 meses más vamos a estar sin leche. Es lo que me pregunto yo, ¿y quién va a responder por la alimentación de mi hijo? Porque es la única leche que él acepta y es el alimento principal que él toma todos los días, o 7 tetas en el día. Entonces nos dura prácticamente, ese tarrito nos dura 2 días y medio. Y comprarlas a $65 cada 2 días y medio, si hacemos cuentas, imagínense, entonces ya no avanzamos a comprar sinceramente. O sea, que no se sabe realmente qué es lo que tiene tu hijo, saber te pones a pensar cómo va a ser más adelante su vida. Por ejemplo, es muy duro yo llevarlo a un parque, porque él ve a otros niños que comen, qué sé yo, helado, galletas, y saber que tú no le puedes dar lo mismo a un niño de año, 9 meses, tienes que explicarle que no puede comer. Escuchar sus historias conmueve y produce impotencia. Ellos también piden la valoración internacional y lo que reciben no es precisamente ayuda. Realmente es decepcionante uno en el estado en el que estás con tu hijo viéndolo cómo sufre, que no puede comer, que grita, que llora, que tiene mangueras por la nariz, que tiene oxígeno, que tiene sondas por donde orina, que tiene huecos por la barriga. O sea, te decepciona saber que una persona te venga a decir que no, en eso el Estado no invierte, porque por ejemplo hay niños que necesitan trasplantes del pulmón y esos tienen más probabilidades de sobrevivir. El pequeño tiene una colostomía y una ileostomía, procedimientos que sirven para que pueda evacuar el único alimento que ingiere desde que nació. Sentarse juntos a la mesa es algo que no pueden hacer. Al niño le da ganas de comer lo mismo que sus padres, pero eso podría significarle la muerte. Yo inclusive pedí que nos ayudaran a nosotros con el bono,
Joaquín Gallegos Lara, de $240, cuando a mí, o sea, eso yo lo necesito para poder cubrir otros gastos que yo tengo, porque yo con mi hijo solamente en pañales y en cuidarle la colostomía, en cremas, gasas, yo gasto $350 mensuales, solo en eso, y $240 para compensar en algo. Les han hablado de la posibilidad de un trasplante digestivo cadavérico, pero ese es un tema que riñe con la legislación nacional. Así se muestra el Estado para muchas familias en el país, solidario constitucionalmente. El artículo 50 dice que garantizará a toda persona que sufra de enfermedades catastróficas o de alta complejidad el derecho a la atención especializada y gratuita en todos los niveles, de manera oportuna y preferente. Ante estas dramáticas historias, eso parece estar solo en el papel. La otra mano. La otra mano. Esa es. Chécalo. La otra, esta. La otra. Al volver, las acciones que planean los afectados ante la falta de atención gubernamental y también la reacción del Estado ante esta lucha por la vida. Esto es Visión 360, segunda temporada. Están esperando que mi hijo se quede ciego para decir, démosle la derivación internacional. Créanme que es indignante venir y estar como hablando con una pared, rogándole a una pared cuando nosotros estamos exigiendo los derechos de mi hijo. Porque detrás de lo que usted ve, hay mucho más que contar. Visión 360, especial de fin de temporada, próximamente.